Bien, jóvenes, vamos entonces a revisar las preguntas de la práctica dirigida. Bien, recordemos que estamos viendo el tema desarrollo humano, la primera parte, las primeras etapas. Bien, ya está. En la primera pregunta, fíjense que es un texto, ¿no? Así como San Marcos ha estado poniendo textos en algunos exámenes, vamos a analizar entonces este texto tomado de Dayan Papalia y Robert Feldman, ¿no? Desarrollo humano. Bien. Entonces dice, desde el momento de la concepción, los seres humanos emprendemos un proceso de cambios que continúa durante toda la vida. Una célula única se convierte en una persona que vive, respira, camina y habla. Esta célula única se convierte en un individuo singular, pero los cambios por los que pasamos los seres humanos durante la vida tienen aspectos en común. Los bebés crecen y se transforman en niños, que siguen creciendo hasta convertirse en adultos. De la misma manera, ciertas características humanas siguen pautas comunes. El campo del desarrollo humano se centra en el estudio científico de los procesos sistemáticos de cambio y estabilidad en las personas, ¿no? Y luego acá viene la pregunta, a partir del texto, ¿se puede afirmar? Y entonces acá dicen las alternativas, ¿no? Ya que los seres humanos somos únicos, nuestros cambios son peculiares. Si usted ve aquí en el texto, dice, ¿no? Esta célula única se convierte en un individuo singular, pareciera, ¿no? Entonces dice singular, peculiar, pero dice, pero los cambios por los que pasamos los seres humanos durante la vida tienen aspectos en común. Esto significa que la A no es correcto, ¿no? Los cambios no son peculiares, sino el producto de estos cambios, que es una personalidad única, eso sí es cierto, pero los cambios siguen pautas casi generales, ¿no? Entonces, no, no es. El desarrollo humano se entiende como un proceso de cambios biológicos. Acá dice al inicio, mira, los seres humanos emprendemos un cambio que continúa durante la vida, toda la vida. Una célula única se convierte en una persona que vive, respira, camina y habla. No solo se está refiriendo a cambios biológicos. Hablar habla de un cambio cognitivo, de un cambio físico, conductual también. Vivir incluso se puede referir no solamente al hecho de ser biológicos como tal, sino también al hecho de ser conscientes o al hecho de cómo vamos desarrollando la conciencia. Entonces, aquí no se está hablando solo de cambios físicos, se está hablando de cambios integrales de distintas dimensiones. Por tanto, B se descarta. El desarrollo es un proceso que sucede durante el periodo dentro de nuestro ciclo vital y se puede prolongar en algunos casos. No, se da a través de distintas etapas, ¿no? No solamente en una sola etapa, ¿no? Sino que dice aquí a lo largo de toda la vida. No dice en un momento, ¿no? Dice, ¿sucede durante un periodo dentro de nuestro ciclo vital? No. En realidad sucede a lo largo de toda nuestra vida y hasta, dice, se puede prolongar en algunos casos. No. Como se da toda la vida, ¿es continuo? No, pues no. El desarrollo humano se presenta en etapas que siguen una secuencia regular. Es lo que dice acá, ¿no? Los cambios por los que pasamos durante la vida tienen un aspecto en común, entonces siguen una secuencia casi regular, ¿no? Muy bien. Fundamentación. A partir de la concepción, la unión de espermatozoides con 23 cromosomas y el ovocito, que trae también 23 cromosomas, se constituye en una nueva célula. Recuerda que el producto fecundado se vuelve un cigoto. Tras este proceso de transformación se convertirá en un individuo biológico y que al insertarse en la sociedad se convertirá en una persona. Si bien es cierto que cada persona es un ente singular, el proceso de desarrollo tiene pautas comunes, periodos críticos, maduración, etcétera, que se van presentando en una secuencia casi regular, ¿no? Muy bien, D de dado, entonces es la clave, como lo habíamos mencionado, ¿no? A ver, en la segunda pregunta dice, para los infantes, la importancia del primer vínculo con su cuidador o cuidadora es determinante en su futuro desarrollo. El apego, ¿no? Se está refiriendo al apego. Sobre este vínculo, elija la afirmación que resulta incompatible. Muy bien, o sea, vamos a ver qué es incompatible referente al apego. ¿Puede influir en el desarrollo socioafectivo e incluso en el cognitivo y físico?
era lo que veíamos al final del video, ¿no? Habíamos dicho que así como pasaba el ingreso a la escuela en la niñez, movía distintas dimensiones, así como el egocentrismo cognitivo de la segunda etapa de la niñez temprana era capaz de mover a otras dimensiones. En el caso de la infancia, el apego era capaz de repercutir en el desarrollo de varias dimensiones y no solo en el desarrollo afectivo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿puede influir? Sí, pero te está pidiendo lo incompatible. A ver, el apego en cualquiera de sus formas promueve el desarrollo saludable en él. Si tú recuerdas, Mary Ainsworth había dicho que de las cuatro formas de apego, solamente el apego seguro era el único que podía promover una personalidad saludable que iba a buscar relaciones también saludables, ¿no? Entonces, no, el apego en cualquiera de sus formas promueve un desarrollo saludable en él, falso, ¿no? Y esto se volvería lo incompatible, ¿no? ¿El apego es determinante en la adaptación del infante y su entorno físico y social? Sí, en esto contribuyó justamente la investigación de Bowlby, ¿no? Los primeros estudios propusieron que esta condición era inherente entre humanos y su prole, sí, ¿no? Entonces vamos a ver qué sería B de barco, la clave, ¿no? Ahí está. Muy bien. El apego es el primer vínculo afectivo que se desarrolla entre el bebé y su cuidador primario. Puede ser, ya sabes, la madre, el padre, la nana. Ahora, escucha, ¿por qué se habla mucho del apego? ¿Por qué se habla mucho del apego con la madre, ¿no? Con la madre, en los textos y en los esquemas habrás visto mucho que se hablaba del apego con la madre. Es por el hecho de que en el tiempo en que se hace la investigación, tanto de Innsbruck como de Bowlby, las mujeres tenían un rol mucho más activo en la crianza de sus hijos. En cambio, en estos tiempos, la madre muchas veces es una persona que también trabaja, ¿no? Y que si bien es cierto, tiene una licencia, esta licencia no cubre todo el periodo de las fases de apego que habíamos visto, ¿no? Por eso acá dice madre o padre o nana, o en nuestra cultura muy común es la abuelita, ¿no? Es una relación emocional de intercambio de placer, seguridad y confort. Se considera que forma parte de la naturaleza humana, o sea que el apego forma parte de la naturaleza humana. Nuestros antepasados no podrían haber sobrevivido sin fuertes vínculos emocionales para trabajar en equipo. Tras muchos años de investigación, John Bowlby propuso su teoría hasta el año 79. Mary Ainsworth complementó esto con otra investigación, la situación extraña, y propuso 4 formas de apego, de los cuales, recuerda, solo uno de ellos es saludable, ¿no? La alternativa por eso era B. A ver, en la pregunta 3 analicemos. El desarrollo humano involucra una serie de etapas a través de las cuales se experimentan una serie de cambios. En el aspecto físico, en el aspecto cognitivo, afectivo y social. Con respecto a este último, señala la alternativa que evidencia dichos cambios en la infancia. Te está diciendo que analices los cambios sociales, ¿ya? Sociales, porque ha hablado de otros cambios, pero te dice respecto a este último. Y además, cambio social de la infancia. Entonces tienes que tener claro esas dos pautas, infancia y solo cambio social, no otro tipo. Aparición de la noción de permanencia del objeto. Es de la infancia, sí, pero no es social. Si tú recuerdas, eso es una característica del tipo cognitivo, ¿no? Era parte de la teoría de Jean Piaget en el sensorimotor. El desarrollo de capacidades motrices como correr y saltar, esto es físico, si recuerdas, ¿no? Esto es físico y que lo podemos notar tanto en la infancia como en la niñez temprana. Los celos que pueden tener frente a sus hermanos. Esto en algunos textos sí podría ser referido a lo social y en otros a lo afectivo, ¿no? A lo afectivo más que a lo social. Sin embargo, estos celos parecen ser mucho más impulsivos cuando uno es niño temprano que cuando es infante. Entonces, ahí sí, por ello, ¿no? Por no encajar tanto en la etapa de la infancia, sino más en el tema de la niñez temprana y por no ser tanto social como afectivo, vamos a dejar de lado la C para dar lugar a la D, la necesidad de interacción manifestada en el juego. El juego en la niñez es la mejor evidencia de cómo se está desarrollando la necesidad de interacción social
en los niños, ¿no? Sí, habíamos dicho que cuando estaban recién infantes, pues hasta jugar solos en su corral o en una cuna es suficiente, por eso se le llama juego solitario. Pero ya después vemos, por ejemplo, cómo en otras etapas estos niños sí necesitan de la interacción, entonces van a pasar a juego paralelo y después a juego asociativo, ¿no? Entonces la clave es de edad. A ver, en la pregunta 4 dice, durante la infancia es imprescindible los cuidados y la estimulación por parte de los padres. Uno de los ámbitos del desarrollo que requiere de mucha atención es lo cognitivo. Respecto a la dimensión mencionada, o sea, lo cognitivo, en la infancia vamos a hablar de verdadero o falso, ¿ya? Se puede controlar las emociones, se puede controlar las emociones, bueno, pero eso no sería una característica de lo cognitivo, sería de lo afectivo, ¿no? Y además es falso respecto a la infancia que un infante pueda controlar las emociones, no, si hasta para un niño temprano es difícil. Uno de los logros importantes es la noción de la permanencia del objeto, sí, en el sensoriomotriz, que es la primera etapa del desarrollo cognitivo, que es parte de la etapa de la infancia, se da esta aparición, este logro que Piaget llama la permanencia del objeto, la idea de que los objetos están ahí aunque ya no los estemos mirando, ¿no? Entonces, esto sí es cognitivo y de hecho es el punto de partida porque, para que ya se hablen de representaciones mentales, representaciones que van más allá de lo sensorial, ¿no? Ahí está. Entonces, la 2, si es cierto, es cognitivo, ¿no? Es parte de las características del estadio de sensoriomotriz. Luego, la 3 dice, se adquiere la capacidad de representar simbólicamente los objetos. Eh, sí, bueno, por lo menos durante los primeros años de la capacidad, representación simbólica, ¿no? Nosotros sabemos que cuando el niño entra a niñez temprana es cuando esta capacidad simbólica se desarrolla aún mucho más, pero ya desde la infancia sí adquiere esta capacidad de poder entender algunas palabras. Nosotros habíamos hablado, por ejemplo, de las holofrases, hablábamos del habla telegráfica, del habla pivotal, como una forma en la cual los niños ya pueden representar cosas a través de oír palabras, ¿no? Algo que Piaget le llama representación simbólica y que es parte de la etapa o del estadio de las preoperaciones, ¿no? Así que la 2 sí es cierto, parece más o menos entre los 2 años, los 3, y está todavía dentro del rango de infancia y es cognitivo. Aprenden a controlar sus esfínteres. Si bien es cierto, ya hay un primer inicio del control de esfínteres durante la infancia, esta no es completa para empezar. Y número 2, eso no es parte del desarrollo, no es parte del desarrollo cognitivo que nos están pidiendo, sino es parte del desarrollo motriz. La última no entraría, la primera tampoco por ser un desarrollo afectivo y además que no es donde el infante todavía no es capaz de hacerlo, pero 2 y 3 sí son correctos, así que es verdadero, perdón, es falso, verdadero, verdadero y falso. A ver, ¿cuál sería la clave? Barco, ¿no? Vamos a ver. Barco, ¿no? Ahí está, acerca de las afirmaciones respecto a la infancia. Falso, verdadero, verdadero, falso, ¿no? Ahí está. Ahora, vamos a la pregunta número 5. Marilú tiene 5 años. Le gusta mucho subir y resbalarse por el tobogán. En una oportunidad, un niño de su edad la empujó de manera inesperada. Muy bien. Respecto al caso anterior, vamos a señalar los enunciados correctos. Es probable que el niño que le empujó sienta culpa. Nos dice que el niño era de su edad, ¿no? O sea, tenía 5 años también. ¿Los niños de esa edad sienten culpa? Bueno, sí, ¿no? Porque según la teoría de Erik Erikson, más o menos entre los 3 y 6 años, los niños se enfrentan la iniciativa frente a la culpa, ¿no? Así que es probable que sí sintiera culpa por hacer eso. El subir y resbalarse por el tobogán evidencia una motricidad gruesa, efectivamente, ¿no? Es una actividad que requiere de fuerza y donde se va a poner en trabajo la coordinación de los músculos más grandes del cuerpo. Sí, es cierto, motricidad gruesa. Se evidencia cambios en el ámbito cognitivo de Marilú. No se ha hablado en ningún momento del ámbito cognitivo de Marilú. Habló de su capacidad de responder ante una caída y también de cómo subirse a un tobogán. Así que
No, más bien habló del aspecto físico y no cognitivo, ¿no? Por lo menos la pregunta no lo hace, no hace referencia. Entonces vamos a ver que la primera es correcto, la segunda también resulta correcto, pero la tercera no entra como parte de la clave. Entonces la clave sería A de avión, ¿no? Ahí está. En el enunciado se resalta que Marilu tiene 5 años, se encuentra en la niñez temprana respecto a las afirmaciones propuestas. Correcto, probablemente los niños con quienes juega también están en la misma etapa o más, ¿no? Entonces ya experimenta sentimiento de culpa cuando cometen una falta. Correcto, la movilidad gruesa se muestra en el juego de subir al tobogán y resbalarse, ¿no? Incorrecto, en el enunciado no se menciona cambios cognitivos, solo motor y social, ¿no? Ahí está. A ver, vamos a ver la pregunta 6. Dice, Gabriel, cada vez que juega, suele hablar para sí mismo, ¿no? Como si pensara en voz alta. En ocasiones repite literalmente lo que escucha y tiene dificultades por usar correctamente los accidentes del verbo. Por las características antes mencionadas, se podría inferir que, a ver, me parece que Gabriel está, a ver, cada vez que juega suele hablar para sí mismo, ¿no? Allá. Está haciendo uso de un lenguaje egocéntrico. Si recuerdas, el lenguaje egocéntrico era parte de la niñez temprana, ¿no? Ya está. A ver, muestra un buen desarrollo afectivo. Bueno, es que acá está hablando del lenguaje, y el lenguaje es cognitivo. No. ¿Se encuentra en la etapa de niñez intermedia? No. Al ser egocéntrico, y tú recuerdas que en la niñez intermedia ya el egocentrismo parece que está quedando poco a poco atrás, así que tampoco. ¿Requiere ayuda profesional para superar esas cualidades? No, porque probablemente esta es una característica propia y transitoria de esta etapa, ¿sí? Se encuentra en la etapa de la niñez temprana, sí, porque esto es una característica del lenguaje egocéntrico y esta es una característica al mismo tiempo de la etapa de la niñez temprana, ¿no? Así que la D de dado sería nuestra clave en este caso, ¿no? En el proceso de desarrollo, durante la niñez temprana, se evidencia que los niños expresan ecolalia. Ecolalia es cuando un niño repite lo que oye de otros, frases, palabras, ¿no? Soliloquio, que es el monólogo individual, hablan solos consigo mismos y presentan dificultad para manejar los tiempos de los verbos, ¿no? El uso del lenguaje en esta etapa no necesariamente es para comunicar coherentemente algo, sino más bien es una expresión de la forma como ve el mundo desde la perspectiva, ¿no? Desde su perspectiva egocéntrica, de dado. En la pregunta 7 dice, uno de los logros más significativos de la niñez intermedia es, a ver, ¿cuál es un logro significativo de la niñez intermedia? La capacidad de ejercer control sobre los esfínteres, clasificar y seriar objetos tomando en cuenta varios aspectos, representar simbólicamente la realidad o controlar voluntariamente la actividad motora. Vamos a ver, un niño de intermedio, o sea, un niño que está yendo al colegio, tiene todas estas características. Pero acá te dice logro, o sea, algo que en esa etapa justo está aprendiendo. Entonces, ya con ese dato de logro, vamos a tener que aprender a descartar. Por ejemplo, no, durante la niñez intermedia no es que recién aprenden, no es que recién logran, ya lo han hecho en la etapa anterior. Clasificar y seriar objetos, esta sí es una característica. ¿Por qué? Porque es una característica que está vinculada al estadio de operaciones concretas, recuerda, es un estadio de 7 a 12 años, y la niñez intermedia es de 6 a 11 años, o sea, está dentro de esos años. B de barco sería la alternativa. Representar simbólicamente la realidad, claro que los niños de colegio pueden representar simbólicamente la realidad, pero esta etapa no es que lo logran, lo logran en etapas anteriores. Controlar voluntariamente la actividad motora, claro que también lo pueden hacer, pero también lo logran en etapas anteriores, así que no sería algo que recién están logrando, como si en la B, en la alternativa B que dice clasificar y seriar objetos tomando en cuenta varios aspectos. ¿Por qué? Porque ahí es donde ellos están haciendo uso de operaciones lógicas, las cuales tienen que ver con el desarrollo cognitivo del estadio de operaciones concretas, ¿ya? Ahí está. A ver, veamos la pregunta número 8. Dulce es una niña de 10 años que estudia de lunes a viernes en el colegio y los fines de semana asiste a talleres de atletismo. Muy bien, practica atletismo, lo que le ha permitido desarrollar la habilidad de correr a gran velocidad, ¿ya?
Además de sus destrezas deportivas, también es la primera en su clase, ya que es muy buena en matemáticas y letras. No solamente es buena en el manejo de su cuerpo, sino también es buena en el manejo de conocimientos, matemáticas y letras. El enunciado anterior describe las características, bueno, como es manejo de su cuerpo, es una característica físico-motriz, mientras que en la segunda parte, cuando habla de sus destrezas matemáticas y letras, es de conocimientos, por tanto son características de su desarrollo cognitivo. La clave entonces sería físicas y cognitivas. B, ¿no? Ahí está. La referencia del enunciado describe a una persona de la niñez intermedia. Dulce ha desarrollado habilidades físicas motoras debido al entrenamiento en atletismo que desarrolla los fines de semana. También se menciona que es una muy buena alumna, ya que destaca en sus clases de matemáticas. Esto implica un logro en la dimensión cognitiva, ¿no? Ahí está. Aquí, para la pregunta 9, vamos a leer un texto. Dice, entre el año y medio y los 3 años, los niños enfrentan la segunda crisis psicosocial. Autonomía frente a vergüenza y duda. La autonomía es el sentimiento de que podemos actuar con independencia y de que tenemos control de nuestros propios actos. Los niños labran un camino de autonomía o de vergüenza y duda dependiendo de la forma en que su comportamiento está controlado o determinado. O sea, mira, los niños labran un camino de autonomía o de vergüenza y duda dependiendo de la forma en que su comportamiento está controlado o determinado. Era lo que decíamos hace rato, que si bien es cierto, la crisis 2 habla de cómo el niño se siente independiente referente a su propio cuerpo, esa independencia en realidad depende paradójicamente de la actitud que asuman los padres frente a los logros que está teniendo, ¿no? A los logros físicos que está teniendo. Entonces, vamos a ver qué se puede inferir del texto que estamos viendo acá, ¿no? Dice, la autonomía o vergüenza que desarrolla el niño depende solo del control de sus actos. No, depende del control de sus actos más de la actitud que los padres tengan frente al control de sus actos, ¿sí o no? Entonces, no. De acuerdo a la edad en la que se vive esta crisis, los niños se encontrarán en la etapa de niñez temprana. No, sería la etapa de la infancia, ¿no? Porque la crisis a la que se refiere se vive entre los 2 años y los 3. Y la niñez temprana inicia recién desde los 3 años. Entonces, sería más bien un infante, no un niño temprano, ¿no? La sensación de independencia permitirá a los niños empezar a hacer cosas por sí mismos. Esto sí es cierto, ¿no? Mientras el niño se crea más capaz de hacer cosas por sí mismos, bueno, va a poder tener una mayor sensación de autonomía, de independencia, ¿no? Si los niños sienten que su comportamiento está controlado, desarrollarán la autonomía. No, más bien si sienten que su comportamiento lo controlan ellos, es cuando desarrollarían esa autonomía, ¿no? Entonces sería la clave C de casa, ¿no? Ahí está. De acuerdo a la teoría del desarrollo psicosocial propuesta por Erikson, entre el año y medio y los 3 años, los niños atraviesan por su segunda crisis denominada autonomía versus vergüenza y duda. En este periodo, el niño comienza a ser más independiente, aprende a caminar y a hablar, empieza a controlar esfínteres, sabe expresar lo que le gusta y lo que no le gusta. Este mayor poder sobre su cuerpo y sobre lo que le rodea hace que empiece a obtener un sentido de autonomía. Este proceso de aprendizaje puede conducir a momentos de dudas y vergüenza. Asimismo, los logros en esta etapa desencadenan sensación de autonomía y de sentirse como un cuerpo independiente. Si manejan adecuadamente este conflicto, lograrán la virtud de la voluntad, ¿no? Ahí está. Y la última pregunta también nos trae un texto, ¿no? ¿Cómo no? Los recién nacidos humanos no se improntan con el primer objeto que ven, pero gradualmente forman un apego o vínculo emocional con la gente que los cuida, independientemente del género del cuidador. Este apego se construye luego de muchas horas de interacción, durante las cuales los bebés y el padre llegan a establecer, o sea, padre en genérico, padre-madre, llegan a establecer una relación estrecha. Las señales de apego son evidentes a la edad de 6 meses o incluso antes. El texto ha sido tomado de una introducción a la psicología de Morris y Maestro. Bien, a ver, vamos a ver qué nos dice la pregunta.
Tomando en cuenta la información del texto, se puede inferir que el apego es una cualidad innata en el ser humano. A ver, vamos a basarnos en el texto, ¿ya? El texto es acá el texto puede decir algo que en otra pregunta, bajo otro texto, han dicho, ¿no? Por ejemplo, el texto de papá le hablaba de Bowlby, ¿no? Bowlby sí decía que había algo inherente del apego en humano, pero en este texto lo que dice, mira, es que nosotros cuando nacemos no tenemos ese acercamiento, la impronta que tienen en otras especies, ¿no? Con el primer objeto que ven, ¿no? Pero gradualmente formamos apego, o sea, no nacemos ya con apego, sino que poco a poco lo vamos formando. No es innato, según el texto, sino que se va desarrollando de forma gradual. ¿Puede ser considerado un sentimiento el apego? No, el apego no es un sentimiento. El apego es un vínculo en el cual a partir de él se forman sentimientos, que es distinto, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Sería una cualidad presente en todo ser vivo el apego? No, acá aclaran, ¿no? Los recién nacidos humanos, ¿no? Sí forman apego y las otras especies lo que pueden presentar es impronta más bien, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Es una cualidad presente en todo ser vivo? No, no es una cualidad presente en todo ser vivo. Es un vínculo que brinda seguridad y comodidad. El texto sí lo dice, ¿no? Ese apego se construye luego de muchas horas, ¿no? Ahí está. Con su cuidador, entre el bebé y el padre, que llegan a establecer una relación estrecha, dice, ¿no? Entonces, es un vínculo que brinda seguridad y comodidad, si es verdadero, ¿no? Sí es verdadero. Entonces vamos a ver aquí la clave que es D, ¿no? Es un vínculo que brinda seguridad y comodidad, ¿no? Ahí está. Ya hemos desmentido la A, la B y la C. Bien, jóvenes, espero que si en algunos casos nosotros, como yo estuve anticipando la explicación, ya solo te presentaba la fundamentación, puedas volver a revisar este video en esas partes donde estaban fundamentados. Además, recuerda que las preguntas que tuvieron textos hemos presentado en una doble forma, una con la pregunta y al costado el texto, y otra donde estaba la pregunta y al costado la fundamentación de la clave, ¿ya? Entonces, eso cuando lo revises, tenlo presente. De mi parte sería todo y espero encontrarme contigo en una siguiente oportunidad. Hasta la siguiente, chicos.